Eduardo Lalo Guerrero no fue solo un músico, fue el latido del corazón de la identidad chicana, el hombre que unió dos mundos a través de la canción. Desde sus humildes comienzos en Tucson hasta ser honrado por presidentes, su música moldeó la historia México-estadounidense. Pero detrás de los ritmos alegres de Pancho López y las risas de las ardillitas de Navidad, Pánfilo, Demetrio y Anacleto, se esconde una historia que pocos conocen realmente. Luchas creativas, disputas con Disney, un pasado compartido con Piporro y una batalla de toda la vida por el reconocimiento cultural. ¿Qué fue lo que realmente le ocurrió a Lalo Guerrero y a sus famosas ardillitas? ¿Cómo pudo un hombre que dio alegría a millones terminar enfrentando el desconsuelo y la pérdida en sus últimos años? Quédate con nosotros, porque esta es la trágica vida y muerte de Lalo Guerrero, el genio olvidado que le dio voz y risa a toda una cultura. Eduardo Guerrero Jr., mejor conocido como Lalo Guerrero, nació en Tucson, Arizona, el 24 de diciembre de 1916, uno de los 21 hijos de la familia, aunque solo 9 sobrevivieron. Su padre trabajaba largas jornadas para el ferrocarril Southern Pacific, mientras su madre, Concepción, criaba a sus hijos con fe, disciplina y música. No era una música profesional, pero aprendió por sí misma a tocar la guitarra, y por las noches sus canciones llenaban el pequeño hogar de calidez. Fue Concepción quien reconoció el don de su hijo. Le enseñó a Lalo sus primeros acordes y lo animó a encontrar su voz. Años más tarde, él diría que todo lo que logró se lo debía a ella, no solo su talento, sino su identidad. Mi madre me enseñó a abrazar el espíritu de ser chicano, solía decir. Sus lecciones moldearon no solo su música, sino su propósito. Las luchas de las familias mexicoamericanas, especialmente de las mujeres chicanas que peleaban por su dignidad, se convirtieron en uno de los temas centrales de su arte. Durante su adolescencia, Lalo comenzó a presentarse con amigos, mezclando melodías del folclore mexicano con ritmos del swing estadounidense. Su primer grupo, Los Carlistas, formado junto a Greg Goyo Escalante, Chole Salas y Joe Salas, alcanzó un logro poco común. Representaron a Arizona en la Feria Mundial de Nueva York de 1939. Ese mismo año actuaron en el programa nacional Major Bowes Amateur Hour, una plataforma que había lanzado a incontables estrellas. Fue la primera señal de que la música de Guerrero podía cruzar fronteras, culturales, lingüísticas y geográficas. A comienzos de la década de 1940, dejó Tucson atrás y se mudó a Los Ángeles, persiguiendo un sueño más grande que él mismo. Hollywood estaba en su apogeo, y aunque sus primeras apariciones fueron pequeñas, papeles sin crédito en películas como Boots and Saddles y His Kind of Woman, le dieron una primera mirada al mundo del espectáculo al que tanto deseaba pertenecer. Pronto grabó para Imperial Records, encabezó el Trío Imperial, y más tarde formó su propia orquesta. Recorrió incansablemente el suroeste de Estados Unidos, actuando en bares polvorientos, teatros majestuosos y finalmente en el glamuroso La Bamba Club de Hollywood, un punto de encuentro para estrellas de cine y músicos. Para la década de 1960, Lalo ya había alcanzado tal renombre que pudo comprar su propio club nocturno en Los Ángeles, al que llamó con orgullo Lalos. Allí, su música, una fusión de humor, corazón y orgullo cultural, se convirtió en el latido de una comunidad atrapada entre dos mundos. Durante esos años también forjó una amistad duradera con la familia Ronstadt de Arizona. Gilbert Ronstadt, padre de la futura leyenda musical Linda Ronstadt, se convirtió en uno de sus compañeros más cercanos. Linda recordaría más tarde aquellas noches de su infancia en las que Lalo serenaba a su familia con su guitarra, sus canciones cargadas del alma de la frontera. Décadas después, en su funeral,
Linda Ronstadt se colocó frente a su féretro y le cantó una balada mexicana tradicional, un adiós final al hombre que le enseñó a ella y a toda una generación que ser chicano no era algo que debía ocultarse, sino algo que debía cantarse. El legado musical de Lalo Guerrero es inmenso y vital para entender la historia de la identidad mexicoamericana. Conocido como el padre de la música chicana, unió culturas con humor, orgullo y una autenticidad profunda. A lo largo de su extraordinaria carrera, grabó más de 700 canciones en casi todos los géneros imaginables: bolero, ranchera, swing, corrido, rock and roll e incluso música infantil. Su primera grabación llegó en 1939, junto a Los Carlistas, para Vocalion Records, marcando el humilde comienzo de un viaje de 6 décadas que redefiniría la música chicana para siempre. Como compositor, el talento de Lalo Guerrero para contar historias lo convirtió en el favorito de los grandes. Sus canciones fueron interpretadas por leyendas como el Trío Los Panchos, Lola Beltrán y otros íconos que llevaron sus melodías mucho más allá de los barrios chicanos del suroeste de Estados Unidos. Pero Lalo no se conformó con escribir para otros. Usó su propia voz y su ingenio para contar historias que reflejaban el humor y las dificultades de su gente. Su primer éxito en Estados Unidos llegó en la década de 1950 con Pancho López, una parodia divertida del famoso tema estadounidense The Ballad of Davy Crockett. Usando la misma melodía, Guerrero reescribió la letra para narrar la historia de un héroe mexicano valiente y travieso. Un giro cultural que hizo reír al público, pero también generó controversia. Algunos lo acusaron de reforzar estereotipos, mientras que otros celebraron su agudo sentido satírico. Sensible a las críticas, Guerrero decidió finalmente no interpretarla en vivo, explicando que no quería que su arte fuera malinterpretado ni usado en contra de su comunidad. Aún así, su creatividad siguió floreciendo. Guerrero continuó componiendo más parodias que mezclaban humor bilingüe y comentario social. Canciones como Pancho Claus, una versión mexicana de Santa Claus; Elvis Pérez, un guiño ingenioso a la cultura del rock estadounidense; Tacos for Two, una parodia de Cocktails for Two; y There's No Tortillas, cantada con la melodía de O Sole Mio. Cada una mostraba su talento para el humor, pero detrás de las bromas siempre había orgullo, resistencia y una celebración de la vida cotidiana chicana. Mucho antes de que chicano se convirtiera en una identidad política, Lalo Guerrero le dio un sonido. En las décadas de 1940 y 1950, comenzó a componer canciones inspiradas en la cultura juvenil pachuco, jóvenes mexicoamericanos de traje sud, que enfrentaban prejuicios y brutalidad policial en Los Ángeles. Aquellas primeras composiciones, que mezclaban la jerga pachuco con el jazz estadounidense, se convirtieron décadas después en la base del célebre musical de Luis Valdés, Sud Suite. La música de Lalo Guerrero era mucho más que entretenimiento. Era activismo, educación e identidad convertidos en ritmo. A través de sus canciones contó la historia de todo un pueblo, sus luchas, sus triunfos, su humor y su corazón. Durante las décadas de 1960 y 1970, Guerrero se convirtió en un aliado musical del movimiento laboral chicano, componiendo canciones en honor a César Chávez, los trabajadores agrícolas y los miles de braceros que laboraban en los campos bajo condiciones inhumanas. Sus composiciones no eran solo homenajes, sino llamados a la dignidad y la justicia. El propio Chávez dijo una vez, durante un homenaje a Guerrero en 1992 en Palm Desert, California: Lalo ha narrado los acontecimientos de los hispanos en este país mejor que nadie. Y era cierto. La música de Guerrero capturó el pulso de la historia de su gente, el sudor de los campos, las marchas y la esperanza de igualdad.
Sus canciones se escuchaban en manifestaciones, líneas de protesta y reuniones sindicales, transformando la protesta en poesía y melodía. Pero la influencia cultural de Guerrero había comenzado mucho antes del movimiento chicano. Durante la Segunda Guerra Mundial, su música ayudó a definir una nueva identidad para los jóvenes mexicoamericanos. En Los Ángeles y a lo largo del suroeste, los pachucos y pachucas desafiaban las normas sociales con su ropa, su lenguaje y su orgullo desafiante. Guerrero fue su banda sonora. Sus canciones de las décadas de 1940 y 1950 fusionaban jazz, swing y ritmos mexicanos, salpicados con la jerga pachuco, una mezcla juguetona de inglés y español conocida como caló. Estas canciones no solo entretenían, daban voz a una generación que exigía su lugar en un mundo que intentaba silenciarla. La música de Lalo hablaba con fuerza, sobre identidad, clase, género y supervivencia. Era el ritmo de la rebeldía envuelto en melodía. A fines de los años 50, Guerrero volvió a reinventarse, esta vez para los niños. Creó Las Ardillitas, 3 ardillas traviesas y de voz aguda llamadas Pánfilo, Anacleto y Demetrio, usando una técnica de grabación que aceleraba la cinta para elevar su voz a un tono chillón. Guerrero grabó canciones humorísticas que encantaron a familias en México y Estados Unidos. Los personajes se convirtieron en una sensación cultural, mucho antes de la animación digital o los programas infantiles de televisión. Cuando Ross Bagdasarian Sr., creador de Alvin and the Chipmunks, lo acusó más tarde de haber copiado la idea, Guerrero respondió con calma, presentando grabaciones que demostraban que las ardillitas habían sido concebidas antes de que los Chipmunks existieran. La demanda fue retirada, y la creación de Guerrero permaneció como una parte entrañable de las tradiciones navideñas mexicanas. Aún hoy, las ardillitas de Navidad son un clásico de la radio en época decembrina, haciendo reír a generaciones de niños con canciones como Los dientes de Pánfilo y La fiesta de los tamales. Fiel a su espíritu incansable, la creatividad de Guerrero continuó floreciendo incluso en sus últimas décadas. En 1995, colaboró con la legendaria banda de rock chicano Los Lobos en un álbum infantil titulado Papa's Dream. El disco fusionaba cuentos populares con orgullo mexicoamericano, demostrando que incluso en sus 70 y tantos años, el sueño de Lalo seguía vivo: educar, inspirar y llevar alegría a través de la música. En los últimos años de su vida, Lalo Guerrero experimentó algo poco común para los artistas de su generación: un regreso triunfal al centro de la atención pública, esta vez con el respeto y reconocimiento que siempre había merecido. En 2005, a la asombrosa edad de 88 años, Guerrero colaboró con el reconocido músico y productor Ray Cooder en el álbum nominado al Grammy Chávez Rabín. Para este proyecto, Cooder buscaba capturar el espíritu perdido del viejo Los Ángeles, sus barrios, sus historias, su alma. No había mejor voz para ello que la de Lalo. Contribuyó con su interpretación en 3 temas inolvidables: Corrido de boxeo, Los chucos suaves y Barrio viejo. Cada canción llevaba su inconfundible calidez, humor e historia, transportando a los oyentes a los salones de baile y vecindarios de los años 40. La colaboración lo presentó a un nuevo público anglosajón que nunca había oído hablar del padre de la música chicana. Los críticos elogiaron la autenticidad y atemporalidad de su actuación, calificándola como un puente entre el pasado y el presente. Para Lalo fue más que un renacer artístico, fue una reivindicación. Décadas después de haber creado el sonido chicano, el mundo finalmente lo escuchaba. Ese mismo año grabó su último álbum completo con Break Records, un sello de Los Ángeles dedicado a preservar el patrimonio de la música latina. A los 83 años, Guerrero puso todo su corazón en lo que se convertiría en su última grabación. Una colección vibrante y nostálgica,
de sus mejores composiciones de la era Zoot Suite, celebrando el swing latino y los ritmos pachuco que definieron su fama temprana. No era solo un álbum, era una despedida, su último baile con la música que le había dado todo. Pero el legado de Guerrero se extendió mucho más allá de sus discos. En 1980, la institución Smithsonian lo declaró Tesoro Nacional del Folclore, reconociendo oficialmente su papel en la formación de la identidad cultural de los mexicoamericanos. 16 años después, en 1996, el presidente Bill Clinton le otorgó personalmente la Medalla Nacional de las Artes, el honor artístico más alto de Estados Unidos. Un reconocimiento a toda una vida dedicada a darle voz a un pueblo que con frecuencia había sido ignorado. Otros reconocimientos siguieron. En 1991, recibió la Beca Nacional de Patrimonio del National Endowment for the Arts, el premio más prestigioso del gobierno estadounidense para las artes tradicionales y folclóricas. De manera póstuma, en 2005, fue incorporado al Salón de la Fama de la Música y el Entretenimiento de Arizona, al Salón de la Fama del Tejano y al Salón de la Fama del Mariachi, asegurando su lugar entre los grandes de todas las tradiciones musicales que tocó. A lo largo del suroeste estadounidense, la memoria de Lalo está inmortalizada en lugares que mantienen viva su historia. En Phoenix, un restaurante llamado Las Glorias exhibe con orgullo un cartel autografiado en homenaje al héroe local. En Tucson, un enorme mural de un joven Lalo, guitarra en mano y mirada llena de promesas, adorna la pared de un paso subterráneo concurrido, saludando a los viajeros que cruzan la ciudad donde todo comenzó. Y en Cathedral City, California, la calle frente al centro cívico lleva hoy su nombre, Avenida Lalo Guerrero, un homenaje más que merecido para el hombre que le dio voz a toda una cultura. En 1994, el Palm Springs Walk of Stars lo inmortalizó con una estrella de la palma dorada, uniéndolo a los nombres de los íconos a quienes alguna vez había serenado en los clubes de Hollywood. A lo largo de su extensa y prolífica carrera, Lalo Guerrero compuso más de 700 canciones, dejando un catálogo que abarca el humor, el amor, la política y la vida cotidiana. Sus melodías y letras se entrelazaron con el tejido de la identidad mexicoamericana, y muchas de sus composiciones aún se cantan hoy. Obras como Pancho López, La minifalda de Reinalda, Nunca Jamás, Pancho Claus, Elvis Pérez, Tacos for Two, Tequila y No hay tortillas. Cada una llevaba su inconfundible ingenio y corazón, capaces de hacer reír, reflexionar y bailar al mismo tiempo. A finales de la década de 1950, Lalo Guerrero ya era una estrella, respetado en Estados Unidos y adorado en México. Pero mientras el mundo se lanzaba a la exploración espacial, él encontró inspiración en una fuente inesperada. Sputnik, el primer satélite soviético no tripulado, lanzado en 1957. La carrera espacial encendió su imaginación y le provocó una pregunta que pronto lo llevaría a una de sus aventuras más creativas. ¿Qué pasaría si un marciano llegara primero a la Tierra y pudiera cantar? Un día de 1959, durante una sesión de grabación con el ingeniero de sonido Jamie Jones, un pequeño accidente lo cambió todo. La voz de Guerrero fue grabada accidentalmente al doble de velocidad, transformándose en un sonido agudo y chillón. En lugar de descartarlo, Lalo quedó fascinado. Entre risas, le dijo a Jones: «Ese no soy yo, ese es un marciano cantando». Aquel momento encendió una chispa en su mente. En cuestión de semanas, Guerrero comenzó a experimentar con el efecto, dándole forma hasta convertirlo en algo completamente suyo. De aquel accidente feliz nacieron Los Niños Ardillitas, 3 traviesos personajes animados llamados Pánfilo, Anacleto y Demetrio. Cada uno tenía una voz, personalidad e historia distinta. Lalo les dio vida con su propia voz, ajustando cuidadosamente la velocidad de la cinta para otorgarles su característico tono agudo.
Lo que comenzó como una broma se transformó pronto en un fenómeno nacional. Familias de todo México y Estados Unidos se enamoraron de las Ardillitas, cuyas canciones mezclaban picardía infantil con humor ingenioso y ritmos pegajosos. Aparecieron en discos navideños, programas de radio y más tarde en televisión. Lalo produjo 1 o 2 álbumes de las Ardillitas cada año durante más de 2 décadas, creando un imperio musical que encantó a generaciones de niños. Pero detrás de la risa y el encanto había innovación pura. Guerrero, sin saberlo, había inventado un sonido que precedía a Alvin y las ardillas, usando una técnica similar mucho antes de que se convirtiera en una sensación mundial. Cuando surgieron disputas legales más tarde, él demostró que las Ardillitas habían nacido primero, en su propio estudio, años antes que sus contrapartes estadounidenses. Aunque su carrera tuvo altibajos, las Ardillitas nunca desaparecieron del todo. Sus canciones navideñas, como Los dientes de Pánfilo y La fiesta de los tamales, siguen siendo clásicos culturales, resonando cada diciembre en los hogares de toda América Latina. Lalo Guerrero continuó componiendo y grabando hasta sus últimos años, siempre reinventándose sin perder sus raíces. El 17 de marzo de 2005, el legendario músico falleció a los 88 años, dejando no solo un inmenso legado musical, sino también generaciones de admiradores, desde los braceros que alguna vez cantaron sus corridos en los campos, hasta los niños que aún se ríen con las travesuras de Pánfilo, Anacleto y Demetrio. Murió como vivió, con música, humor y corazón. Un hombre cuya imaginación se extendió desde los campos de Tucson hasta las estrellas. Antes de terminar esta historia, queda un último capítulo que merece ser contado, el curioso, caótico y encantador relato de las ardillitas navideñas de Lalo Guerrero. Estos pequeños personajes de voces chillonas, Pánfilo, Demetrio y Anacleto, se convirtieron en algo tan esencial para la Navidad mexicana como el ponche, la ensalada de manzana o los buñuelos calientes. Durante décadas, sus canciones traviesas han transportado a generaciones enteras a los diciembres de la infancia, cuando sus agudas voces llenaban los hogares de risas y calidez. Clásicos como Feliz Navidad, El Venadito Cojo, Campanitas de Navidad, Mamacita ¿dónde está Santa Claus?, La Tamalada y, sobre todo, Los dientes de Pánfilo, siguen siendo atemporales, resonando en las salas de las casas cada temporada navideña. La historia de cómo nacieron estas ardillitas cantoras es casi tan divertida como sus canciones. Hacia 1959, mientras grababa un disco serio en la Ciudad de México, Lalo Guerrero descubrió accidentalmente su sonido característico. Durante una toma, el ingeniero de sonido presionó el botón equivocado y la voz de Guerrero salió acelerada y chillona. En lugar de enojarse, Lalo se echó a reír. Estaba cantando Te quiero con todo mi al, y de repente sonó un chillido, recordó años después. Entonces le dije, oye, ¿puedes bajarle la velocidad y hacerlo sonar más agudo? Así nació la vocecita. De aquel accidente de estudio surgieron las ardillitas, 3 adorables ardillas con personalidades distintas: Pánfilo, el travieso; Demetrio, el calmado y sensato; y Anacleto, el gordito de buen corazón. Aunque Lalo nació en Arizona, sus ardillitas eran inconfundiblemente mexicanas, mezclando tradiciones locales con un toque de cultura pop estadounidense. Por supuesto, el éxito también trajo controversia. Muchos notaron que el trío de Guerrero se parecía a otro grupo de roedores cantores, Alvin, Simón y Teodoro, creados por el compositor armenio-estadounidense Ross Bagdasarian Sr., la mente detrás de The Chipmunks. Las personalidades coincidían tanto que Disney pronto contactó a Lalo Guerrero, acusándolo de imitación y exigiendo que dejara de producir sus discos. Pero Lalo no se rindió.
Su abogado argumentó con astucia que nadie podía reclamar derechos exclusivos sobre acelerar voces o hacer cantar animales. Era una técnica, no un robo. Guerrero demostró que había grabado Las Ardillitas primero, y ganó el caso. Disney se retiró, y México conservó a sus ardillas. Con esa victoria, el trío peludo de Lalo Guerrero se volvió imparable. Durante los siguientes 20 años, lanzó un nuevo álbum navideño cada 2 años, lleno de risas, historias y espíritu festivo. Pocos saben que el actor y comediante Eulalio Piporro González incluso prestó su voz en algunas grabaciones de Las Ardillitas, aportando su característico humor a la mezcla. Hasta el día de hoy, Las Ardillitas de Lalo Guerrero siguen siendo una parte entrañable de la tradición navideña mexicana. Pequeños y traviesos ecos de una época en la que la Navidad era sencilla, la familia lo era todo, y un accidente en el estudio dio origen a un legado que todavía hace sonreír a los niños. ¿Y tú? Cuéntanos, ¿qué recuerdos te traen Pánfilo, Demetrio y Anacleto? Déjalo en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias sobre las leyendas que dieron forma a nuestra música, nuestras risas y nuestras vidas.